Bueno, nos encontramos ya listos para comenzar la presentación de este penúltimo webinar del año 2020. Para este noviembre, el tema seleccionado fue supervisión efectiva, entre otros títulos o segundos títulos que tuvo esta presentación es la importancia de que este rol dentro de la jerarquía de la organización presente resultados o en términos más llanos y en forma de pregunta, ¿cómo es un buen supervisor? Definitivamente el tema de la supervisión habría de salir en esta serie de seminarios o webinars gratuitos que tuvimos en esta segunda mitad del año, porque es una de las posiciones que ocurre y de la que ocurre en prácticamente todos lados y además es de quien se espera que haya resultados inmediatos hacia la organización. De esto vamos a abundar un poquito más adelante. Entonces, eh, lo único que quería remarcar es que no es ninguna sorpresa que este tema haya sido incluido en la serie de webinars gratuitos de este año. Y bien, para avanzar, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar en nuestra conversación de alrededor de 30 minutos, como han sido también las presentaciones anteriores? Vamos a hablar en un primer lugar del rol del supervisor dentro de la organización. Vamos después a detenernos a pensar a cómo es este frontline leader o este líder que se encuentra en la línea de fuego, donde toda la emoción ocurre, donde se obtienen los resultados. Vamos a pasar un poco por el skill set que se requiere de esta posición, casi como la carta Santa Claus que el jefe directo, el gerente o el director o la persona de recursos humanos quisiera ver cuando se contrata a alguien bajo esta posición. Después vamos a detenernos también a detallar un poco más respecto a planeación, que es una de las habilidades que va a aparecer en el skill set, así como las habilidades interpersonales que también van a aparecer en el skill set. Voy a proporcionar el racional de por qué estas aparecen y por qué aparecen en el skill set en un primer momento y en un segundo momento, por qué he decidido dividirlas a su vez en estas dos que presentaremos posteriormente. Finalmente, acercándonos ya para el cierre de esta sesión, hablaremos acerca de la ejecución para lograr los objetivos y cómo podemos medir los resultados y cómo el punto anterior puede servirnos para cuantificar de alguna manera la efectividad en la ejecución y la efectividad en la ejecución tiene que ver mucho con el rol que el supervisor está jugando. Bueno, esta es pues la agenda, entremos en materia. Decía yo que vamos, en primer lugar, a hablar de cuál es el rol del supervisor dentro de la organización, de quién hablamos o qué esperamos que haga esta persona que nosotros llamamos supervisor. Bueno, uno de los puntos que primero sale es que a él lo identificamos como a este punto de contacto entre los que ejecutan o entre los ejecutores o la fuerza de trabajo y el resto de la administración de la compañía. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser supervisor de ventas de un equipo que está en la calle. Entonces, tengo a un grupo de 5, 10, quizás hasta 15 vendedores a los que les reparto ciertas zonas y yo me encargo de supervisar cómo están ocurriendo o cómo están ejecutando la tarea designada. Ese es un ejemplo del supervisor. Pero si fuera en un espacio cerrado, pensemos tal vez en un almacén. En el almacén lo que yo estoy supervisando es que quizás yo tengo a alguien en el área de embalado. Yo quiero asegurarme de que está haciendo el embalaje de los pedidos y quizás la ubicación dentro del mismo almacén físico, de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando. Ese es uno de los roles. Y por separado, y cuando la administración de la compañía necesita algo de mi área, siempre pasa por mí. Nunca hay un punto que van a hablar con alguien de quien me reporta, sino siempre hablan conmigo para que a su vez yo sea quien reparte ese trabajo. Entonces, primer punto principal o primer punto a resaltar dentro de su rol es ser ese punto de contacto. A su vez, está implícito, él es la cabeza de un equipo. No existe supervisor si no hay un equipo. Ahora, en la cantidad o el número de integrantes del equipo, evidentemente puede ser variable. Pero si estoy hablando, decía yo, del equipo de fuerza de ventas de piso que está ofreciendo quizás Internet a las casas, yo soy la cabeza de ese equipo de trabajo. Si yo soy el supervisor de almacén, entonces yo seré el equipo, el punto de contacto o la cabeza de ese equipo que trabaja hacia adentro del almacén. Si yo soy el supervisor de contabilidad, entonces todos los contadores junior o seniors soy yo
el líder o la cabeza del área que los encabeza a ellos. Así pues, el segundo rol es el de ser la cabeza de un equipo. También, y no menos importante, de hecho, a ojos de los supervisados, este es el rol más importante, es el administrador. Es el administrador de ese equipo en el sentido del papeleo que esto implica. ¿Por qué? Porque él es el supervisor quien administra las vacaciones, quien brinda o niega permisos, quien envía a entrenamiento o identifica necesidades adicionales de entrenamiento y a su vez lo pasará a recursos humanos. Es la mayoría de las veces quien decide que la persona funciona o no dentro de la compañía y por lo tanto debe irse. Son todos estos roles administrativos y recaen totalmente dentro de la cabeza del supervisor. ¿Qué más hacen ahora decía yo, ese es el rol de administración, es por el que más identifican los que reportan a él como pieza importante, pero por el otro lado, ahora tenemos la pieza que más le importa a los que están en una posición jerárquica superior al supervisor, y que es conocer el reporte de qué es lo que se ha ejecutado. Así pues, dependiendo del tipo de supervisor que sean dentro de la organización, está forzado, o es parte natural, de su posición reportar el trabajo que ha sido completado. Decía yo, si este es un supervisor de almacén, quizás yo tenga que reportar cuántos pedidos ya se despacharon hacia el cliente, ya los montamos al transporte y van en ruta. Quizás tengo como supervisor de almacén, a su vez, reportar cuánta de la materia prima ya se encuentra en el almacén y lista para enviarse a líneas de producción. O si soy supervisor de ventas, tengo que reportar cuántas personas contacté, cuántas ventas se concretaron, cuántas de esas son bajo un plan A, bajo un plan B, bajo un plan C. Y en consecuencia, cuánto ingreso más tendrá la compañía como resultado del trabajo que está ejecutando mi equipo de ventas. Entonces, es ahí donde encuadramos y resaltamos la importancia del reporteo de esta posición. También una función implícita dentro de este rol es el cascadear hacia su equipo de trabajo los términos organizacionales o los mandatos que de la compañía derivan. Si le estamos diciendo que todos nos vamos de vacaciones en este periodo, o estamos diciendo que nadie va a poder salir de vacaciones, o estamos diciendo que tenemos necesidad de tiempo extra, de pagar tiempo extra, o estamos diciendo que no hay posibilidad de pagar tiempo extra. También asegurarse que el código de conducta, que afortunadamente existe en la mayoría de las organizaciones, se aplique. Entonces, faltas administrativas como agredir físicamente a un compañero, el acoso sea sexual o moral hacia otra persona, los retardos y cualquier otra situación que ocurra, también es el supervisor quien está encargado de que esto se ejecute y sea conocido por su equipo. También, y no menos importante, el supervisor debe asegurarse que el trabajo que se ejecuta está alineado con los procedimientos de trabajo de la propia organización. Es decir, retomando el ejemplo del supervisor de ventas, el supervisor de ventas se encarga, estamos pensando que es un supervisor de ventas ético, por supuesto, el supervisor de ventas le dice a su equipo, recuerden ustedes que nosotros no tenemos permitido mentirle al cliente para lograr una venta. Entonces, él refuerza dentro de nuestros procedimientos de trabajo, nosotros no podemos ofrecerle al cliente algo que la compañía no puede soportar. Eh, si regresamos al ejemplo ahora del supervisor de almacén, puede ser que dentro de los procedimientos de almacén ocurra que la estiva no puede ser de más allá de cierta cantidad de cajas o de altura a rebasar o de peso uno sobre otro o de ubicación o de manejo de montacargas o vaya, cada compañía es tan específica que el supervisor es quien se encarga de asegurarse que esos procedimientos de trabajo se cumplan como han sido establecidos por la empresa. ¿Y qué tenemos después? Bueno, ha sido para esbozar el rol del supervisor. Si se fijan, hasta aquí no parece más allá más que pura administración y parece hasta este momento ser bastante sencillo. Pero para ser exitosos en este rol, vamos ahora a recurrir al término llamado líder del frente de línea, o como les decía yo, justamente frente al fuego, donde realmente ocurren las cosas, donde realmente llega el ingreso, donde se ejecuta la tarea, que es la que posteriormente traerá el beneficio económico para la organización.
¿A qué nos referimos con este Frontline Leader y por qué me he permitido añadir este gráfico? Porque las estructuras organizacionales suelen dibujarse como piramidales, o en este caso triangulares, porque en realidad así es como obedece. No solo hacia arriba se refleja más poder, sino también se refleja cantidad de personas ejecutando. Entonces, los non-executive employees, que son, en los ejemplos, la fuerza de trabajo que está ejecutando las tareas, dependiendo del tamaño de la empresa, pues pueden ser 2, 3, 50, 100, 40,000. Y conforme va subiendo, puede haber quizás 40,000 empleados, pero no hay 40,000 supervisores. Puede haber una proporción tal vez de 1 a 10, 1 a 15, dependiendo de complejidades y otros factores, y entonces quizás ahora ya supervisores hay 8,000. Y gerencias medias, eso ya quizás se reduzca a 1,000. Y quizás el senior management ya quizás solo haya 200 y directores quizás ya solo sea una mesa de trabajo de 10 personas. Entonces decía, por eso es que la pirámide o el triángulo en este caso representa no solo el poder o la posición dentro de la jerarquía, sino la cantidad de personas que lo ejecutan. Y por esta misma circunstancia, como observamos, los supervisores, y por eso se llama frontline leader, porque es el líder que sí da cara a quienes ejecutan ese trabajo y no se consideran ejecutivos. Esa flecha azul que he incluido dentro del gráfico, justamente a eso se refiere. Ahí es donde ocurre la ejecución de la tarea. Ahí es donde tiene lugar el trabajo de los supervisores. Y también, como puede observarse, eso tiene algunas desventajas, que si ustedes observan, hay varios niveles encima del supervisor. Él no es quien dice la última palabra, pero sí, por el otro lado, tiene varios niveles más que le exigen resultados. Pero no solo le exigen resultados, debajo de él tiene gente que le reporta, que son justamente los no ejecutivos o los que realizan el trabajo, que a su vez también están esperando algo de él. Esta es una típica posición de lo que algunos llaman posiciones sándwich, que no quedamos bien con los de arriba, pero tampoco quedamos bien con los de abajo. Es una posición en consecuencia bastante difícil de jugar por esa circunstancia. ¿Qué hay más a este respecto? Bueno, tenemos, decía yo, que abordaríamos el set de habilidades que suelen requerirse para este rol. He dejado fuera las que yo, de acuerdo a mi experiencia profesional, encuentro más, voy a atreverme a llamarlas triviales, las que en realidad es más por hábito y por una perspectiva muy operativa que no las anotamos. Algunas de ellas son bastante obvias, algunas de ellas son bastante repetitivas. Entonces, por eso van a poder observar que este skill set se ve un poquito diferente a lo que típicamente se presenta. ¿A qué se requiere en un supervisor? Que tenga la capacidad de resolver problemas. ¿Por qué? Porque si yo soy el manager del área, lo que menos necesito es que el supervisor me traiga problemas. Lo que yo necesito es que el supervisor resuelva todos los problemas que se encuentren a su nivel y me traiga solo aquellos en los que se escapa a su nivel jerárquico, vaya que de manera natural él ya no podría atender. Esos son los que sí estoy esperando que él me traiga. Pero lo que yo no quiero es que este supervisor, por falta de empoderamiento, habilidad o experiencia, cada vez que se le atraviese algo, venga a requerir apoyo de mi parte. Por cierto, eso también hablaría de un mal gerente. En mi caso, yo si tengo a una persona en esa posición, quizás no le di el entrenamiento adecuado o no hice la identificación correcta, me dejé guiar porque me cayó bien, pero en realidad no era la persona. Vaya, todo ello podría derivar en que esta habilidad de problem solving no aparezca. De planning no voy a abordar mucho más en esta diapositiva porque ya tenemos una continuación que resuelve o profundiza a mayor, pero sí quiero mencionar en este nivel que esta es una habilidad que no suele aparecer en las descripciones o en los perfiles de puesto, y creo que es esencialmente por ignorancia. Pero ahora vamos a abundar en ella. A ignorancia de parte del jefe al que le reportan, no ignorancia del supervisor al que vamos a contratar. Ahorita ya regresamos a eso. Una más, necesitamos que la persona tenga habilidad para manejar conflictos. Y los conflictos van a salir de todos lados, vamos a abordarlo también cuando hablemos de las habilidades interpersonales. Una más, debe ser orientado a resultados, aunque orientado a resultados ya es como la retahíla que se escucha en todos los cursos y uno puede leer en todas las descripciones de puesto y todas las empresas dicen que quieren a personas orientadas a resultados. También se dice en otros contextos que si tienes que decir algo es porque realmente no existe.
Entonces, si dentro de tu organización tú tienes que decir que necesitas personas orientadas a resultados, significa que tu cultura organizacional no está orientada a resultados, puesto que tienes que nombrarla. Pero bueno, eso también es materia de otro curso, es una conversación muy interesante que vale la pena siempre sostener con gerentes y directores. Y uno más que también suele pasarse por alto, pero que es también muy importante, es que una de las habilidades de un buen supervisor es ser un coach o trainer. Hay una diferencia sutil entre ser coach y trainer. No vamos a entrar en esta ocasión en la diferencia, pero para trainer, también vamos a abundar más adelante, es que yo debo ser capaz de transmitirle. Decía yo anteriormente, necesitamos que el supervisor sea capaz de asegurarse que las instrucciones de trabajo se ejecutan de acuerdo a los mandatos de la empresa. Si yo no los conozco o no sé cómo se hacen, ¿cómo le voy a enseñar que los haga? Suena una obviedad, pero habría de ver cantidad de organizaciones o supervisores que se tropiezan con esto, que justo digo, es una obviedad. Bueno, vamos a avanzar porque les decía que es muy interesante justamente la que viene. ¿Por qué decidí que teníamos que hablar más de habilidades de planeación cuando esto no se menciona nunca en las habilidades de los perfiles cuando alguien está buscando un supervisor? Bueno, esencialmente porque el supervisor tiene en sus manos una cantidad de recursos inmensa. Todo lo que hacemos en las organizaciones, lo que hace compras, lo que hace almacenes, lo que hace recursos humanos, si hay un área de adiestramiento, si hay un área de finanzas, si hay un área de seguridad, si hay un área de comedor, todas estas áreas trabajamos para que las funciones de la empresa tengan los recursos que necesitan. Es decir, estoy depositando en esta persona llamada supervisor la administración de los recursos de 10, 20, 30 o 50 personas que están tras bambalinas. Y si yo dentro de este rol no tengo a una persona capaz de ubicar a los recursos en el lugar adecuado, seguramente no tengo al supervisor que sabe planear los recursos de manera adecuada. ¿Qué me refiero? Yo vamos a suponer, tengo a dos personas dentro del almacén, uno que es muy bueno manejando el montacargas y el otro que es más bueno en la computadora. Tengo una posición administrativa que le da entrada a todos los pedidos en el sistema del programa y tengo la otra posición que es de montacarguista. La lógica dice que yo como supervisor voy a mandar de montacarguista al que tiene las habilidades y al que es más administrativo a la computadora. Bueno, eso es obvio, pero en campo encontramos supervisores que o desconocen las habilidades de su equipo, desconocen la tarea o desconociéndola, aún así insisten en ponerlo ahí, porque sin un plan multitarea, simplemente para que se ahogue o se salve, lo ponen a ejecutar una tarea y luego nos estamos quejando de que la tarea no se ejecuta bien. Por eso es importante que el buen supervisor sepa dónde colocar a esos recursos. Ese mismo supervisor debe ser capaz de de monitorear la ejecución. ¿Cómo es que lo están haciendo? Si este supervisor no es capaz de monitorear cómo lo están haciendo, una vez más, no es un buen supervisor, porque además, cuando yo estoy monitoreando, significa que yo ya tengo conocimiento de cuánto tiempo debe tomar. Entonces, yo sé que si tengo a un equipo de 5 personas en campo haciendo ventas y ellos están trabajando 6 horas, yo sé que ellos deben regresar con 3 ventas cerradas. Grosso modo, aproximadamente una venta cada 2 horas. Pero si yo no sé supervisar y monitorear, yo no me doy cuenta que le echan ganas la primera mitad del día y las otras 3 pues nada más están papaloteando por las calles. Ese es el ejemplo de por qué saber cómo ejecutar, cómo monitorear la ejecución es muy importante. Porque además, si yo desconozco cuántas ventas pueden realmente concretarse, ¿cómo le puedo decir a alguien que yo espero 6 de él? Eso cae una vez más dentro del balde de la ejecución. Y conservando este ejemplo, también justamente debo tener la capacidad de corregir esas desviaciones. Si yo estoy observando que tengo una persona que está cerrando sus 3 ventas al día antes del medio, o tengo un top performer, alguien que es extraordinariamente bueno en esto y que quizás en consecuencia necesite un reto más grande, quizás necesita que lo promovamos y quizás inclusive él debería ser el supervisor. Pero quizás si lo metemos a supervisión, y regresando a la primera cajita donde hablamos que deben estar en el lugar adecuado, quizás solamente es un buen vendedor y que él quiere seguir vendiendo porque le gustan las comisiones. Y lo que quiere es sacar más de las 3 diarias porque necesita el dinero.
Pero tal vez si yo cumplo la cuota antes, yo digo, es que mi jefe, si se da cuenta que yo estoy sacando más ventas, me va a presionar para que ahora mi nueva cuota ya no sean 3. Ahora van a ser 4 y van a ser 4 para todo el equipo de trabajo. Esa visión macro de qué es lo que pasa cuando hay desviaciones es algo que debe tener el supervisor. ¿Y por qué esto también es dentro de planeación? Porque todo tiene que ver con la gestión del tiempo. Si yo tengo a la persona adecuada, haciendo la labor adecuada, estoy monitoreando y la ejecución va bien y las desviaciones logro corregirlas, entonces yo puedo administrar el tiempo de mi equipo de trabajo de la mejor manera. Si yo soy incapaz de hacer eso, entonces en consecuencia regresamos a que yo, un buen supervisor, no soy y no solo debo ser bueno administrando el tiempo de mis personas que me reportan, también debo ser muy bueno administrando mi propio tiempo. Y eso no siempre ocurre. Bueno, también si soy un supervisor, tengo que ser capaz de administrar todos aquellos recursos de la empresa que no son recursos, eh, fuerza y mano de obra. ¿A qué me refiero? Si yo soy supervisor de un piso, seguramente yo necesito soporte de vigilancia, necesito quizás agua para los sanitarios, quizás necesito alimentos para el comedor, quizás necesito a alguien de mantenimiento para que me ayude con las partes eléctricas o las propias máquinas en caso de que las hubiera. Es decir, hay un montón o hay bastantes otros factores que inciden en un área productiva o una así de servicio y yo debo ser capaz también de manejar y de saber hacia dónde dirigirme para que esa tarea que me ha sido encomendada por la organización llegue a buen puerto. Y el último, dentro de todo este gran universo macro que llamo habilidades de planeación, debo ser capaz de poner a un nivel digerible lo que se tiene que ejecutar. Cuando yo hablo con mi gerente, seguramente mi gerente dice, mira, tu equipo de trabajo tiene que estar reportando 50 ventas mensuales de ta, y me da todas las características. Si yo tengo una junta con mi equipo de trabajo y le repito como loro exactamente lo que me dijo el manager, no lo estoy poniendo a su nivel. Lo que yo tengo que hacer es, sí quizás hacer referencia que como equipo de trabajo tenemos una meta, pero reforzar que el ejercicio o el objetivo individual de cada uno que lo conforman es 3 ventas diarias de lunes a viernes y con estas características. Si yo soy capaz de ponerlo a un nivel que el supervisado lo puede ejecutar, entonces sí soy un supervisor adecuado. Pero para poder hacerlo necesito tener buenas habilidades de planeación, como decía yo anteriormente. Si yo mismo no sé cuánto dura, ¿cómo pretendo planear o supervisar o darme cuenta cuando hay una desviación? Y ahí es donde radica la importancia de estas habilidades de planeación. Pero también mencioné al inicio que era necesario que habláramos acerca de las habilidades interpersonales, también como una gran caja. Y dentro de esta gran caja, que visualmente en realidad son unos óvalos, el primero que siempre sale, por supuesto, es el de comunicación. Yo tengo que ser no un bueno, un extraordinario comunicador. ¿Por qué? Porque yo esencialmente trabajo con gente, estoy supervisando gente. Y si yo no soy capaz de comunicarme, de ser claro, de ser transparente, de ser abierto, ¿cómo pretendo que la gente pueda absorber lo que yo estoy queriendo transmitir? Esa misma necesidad de trabajar con gente me hace que yo tenga que ser empático. Y cuidado con cómo interpretamos empático, porque empático no significa ser barco. Empático no significa que por pura conmiseración ahora le voy a permitir todo lo que haga. Empático debemos tomarlo en el contexto de que yo soy capaz de entender las necesidades o motivaciones del otro y por lo tanto ajustar mi estilo para que no tengamos un choque. Porque también suele ser muy común que los supervisores, sintiéndose empoderados en su posición, no quieran leer a las personas que les reportan y simplemente le impongan las instrucciones. Esa falta de empatía termina teniendo consecuencias eh, en las que no vamos a abundar en esta comunicación. Una habilidad más dentro de las interpersonales es la capacidad de colaborar. Y le llamo colaborar porque recuerdan que teníamos varios niveles hacia arriba. Significa que no tengo todo el poder que yo quisiera, pero sí necesito entregar resultados. Entonces, habrá días en que yo necesito de finanzas y no puedo llegar a gritar a finanzas. Necesito de la manera más sana aprender a trabajar con finanzas para llegar a un resultado. Y quizás para sacar a una persona problemática o por una desviación grave al código de conducta, necesito ir a recursos humanos para que recursos humanos me ayude a imponer la sanción administrativa que corresponde. Y como esos puede haber muchos ejemplos, pero yo necesito de otras áreas y como necesito de otras áreas, necesito aprender a colaborar. Un supervisor que no puede colaborar con otras áreas, básicamente lo que está haciendo es morirse solo dentro de su barco.
Y por último, dentro de este grupo de habilidades interpersonales, dejé el manejo de conflictos. ¿Por qué? Porque si trabajas esencialmente con seres humanos, los seres humanos somos conflictivos por naturaleza. Entendiendo conflictos no necesariamente significa peleas, pero conflictos pueden ser desde que tenemos quizás a una madre soltera que necesita un permiso especial porque su niño está muy mal, y a su vez eso o tal vez no faltó, pero está en el piso y nosotros estamos observando que está distraída. Todas estas situaciones que pueden derivar a un sesgo de la normalidad dentro de nuestra área de trabajo, nosotros debemos ser capaces de manejarlas. Y si no lo somos, en definitiva, pues no podremos jamás ser un buen supervisor. ¿Qué más tenemos? Ya hablamos de qué se espera del rol del supervisor, ya hablamos de sus habilidades, cómo podemos dividirlas en habilidades de planeación e interpersonales, pero lo más importante es justamente esto, cómo ejecutamos los objetivos a través de resultados medibles. Y tenemos algunos, si observamos la caja del lado izquierdo, lo que tenemos en la tarea de la ejecución. Nosotros tenemos que tener muy claro, decía yo, para poder transmitirlo a quienes nos reportan, qué necesitamos hacer. ¿Qué es? Necesito generar ventas de tantos paquetes de domicilio y tantos paquetes empresariales. Quantification criteria se refiere justamente a eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo voy a poder medir para saber que estoy logrando lo que se espera de mí? Y por passing criteria se refiere justamente a esos criterios de calidad. ¿Cuándo es una venta? Es una venta hasta que la tarjeta pasa. Cuando yo ya logro pasar la tarjeta y él sale con su producto, en ese momento es una venta. O regresando al ejemplo del almacén, ¿qué necesito hacer? Empaletar. Sí, ¿cuántos? Pues el empaletado dice que no puede haber, de los embarques que llegaron hoy, no puede haber nada pendiente por distribuir dentro del almacén. ¿Cuál es el pacing criteria? Seguramente que deben estar ordenados o colocados en donde le corresponde y no como sea o donde haya espacio, por poner un ejemplo muy burdo. Pero no solo necesitamos los objetivos, también necesitamos ver cómo medirlos y cómo los medimos para saber qué también se está logrando el desempeño, con qué tanta frecuencia necesitamos medirlo y en consecuencia qué alertas o qué retroalimentación tenemos al proceso. Regresando al almacén, si quizás la persona no logró hacer el embalado de todos los embarques del día, pues si yo no lo superviso diario, quizás al segundo o tercer día me voy a dar cuenta que tengo un backlog de pedidos de 2 o 3 días y que pronto se va a volver una venta, en una bomba de tiempo, pero ese es un error del supervisor. Así que necesito ver cómo se ejecutan esas tareas, con qué frecuencia necesito supervisar el resultado y si esa dicha alerta necesita, por ejemplo, en el caso de que ya tengo un backlog de 2 o 3 días, quizás necesito pagar tiempo extra o traer un recurso adicional para que ayude a compensar eso que se nos está atrasando. En todo caso, la única respuesta no correcta es llegar a la organización y decirle, pues todos los pedidos van atrasados, porque es una falla directamente de supervisión. Y decíamos, además, estamos en la línea de fuego. Ahí es donde los resultados o el dinero ingresa a la empresa. Y entonces, ¿y cómo lo vemos? Todo esto que decíamos en la diapositiva anterior. Bueno, y entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, hay algunas herramientas que nos ayudan a visualizarlo y en consecuencia, si lo visualizamos y lo ponemos a la vista de todos, podemos comunicarlo. Dependiendo, hay diversas formas de llamarlos. Las más comunes es scorecards, tener scorecards a la entrada del área, arriba del supervisor del área, en el pasillo en el que se ingresa, en un pasillo centralizado dentro de la empresa. Hay mandarlo por correo, hay muchas formas. Decía, los scorecards, también los Key Performance Indicators, muy bien conocidos como los KPIs. Cuando dicen, ¿cómo vas con tus KPIs? Pues si no son visualizados y comunicados, pues no sirven de nada. Y también algunos los llaman compliance dashboards. Estos dashboards, al igual que los scorecards, pues tenemos un área donde se publican y las personas podemos saber cómo vamos. La mejor manera, o desde una perspectiva y experiencia personal, la mejor manera de hacerlo es a través de gráficos que sean muy sencillos. Y muy sencillo es verde, amarillo, rojo. Entonces, si en estos indicadores de aguja nosotros observamos que está en el área verde, significa que hay carita feliz, vamos bien. Pero si hay algo en amarillo, tenemos que prestar atención, algo está a punto de salirse de control. Pero si está en rojo, significa que tenemos que actuar de inmediato. Y si nosotros no lo graficamos, si no lo conocemos, ¿cómo se supone que vamos a corregirlo? Ese es, en esencia, el gran punto importante de ser un buen supervisor.
Tengo los recursos, los administro, doy resultados y además doy visibilidad de cómo voy en mis resultados para que yo o necesite el apoyo de otra área, podemos actuar en consecuencia. Presentar amarillos, y siempre hay imponderables, presentar amarillos de situaciones que pudieron haber sido previstas es un absoluto desperdicio de los recursos de la organización. Y bueno, ya dije, entonces así es como podría verse. La realidad es que afortunadamente hay un set bastante amplio con el desarrollo tecnológico reciente y ahora tenemos, si alguien es lo suficientemente bueno en Excel, puede generar este tipo de gráficas si le gustan así, puede hacer barritas, puede hacer pies, la necesidad de cada negocio lo dicta. Hay otras suites, Power BI tiene una parte de la suite que es gratuita, algunas otras utilidades ya son de costo, pero si queremos algo más sofisticado y nuestra empresa puede soportar esa erogación económica adicional, podemos irnos por Power BI. Y también existe Tableau. Tableau también es una solución gráfica para poder conocer las variables más importantes en tu negocio. ¿Cuál es la mejor? Depende del estilo de negocio. Como en todas las presentaciones que hemos hecho en esta serie de webinars, no hay una fórmula mágica. Sin estudiar los casos específicos, no podemos llegar a decir a bote pronto, esto es lo que tú necesitas. Habría que analizar, pero en todo caso, el mensaje con el que nos quedamos es grafíquenlo, comuníquenlo para que se pueda visualizar. Los resultados de la ejecución de una tarea que no pueden ser visualizados, no pueden ser controlados, no pueden ser corregidos y podríamos estar desperdiciando los recursos de la organización. Sin más, este es el contenido que quería compartirles. Muchísimas gracias por su tiempo, por su interés y se queda como testigo la grabación de esta sesión y nos vemos en la última sesión del año, cuyo tema es negociación. Muchas gracias y que la pasen muy bien.